Participan en la misma la excelentísima señora doña Filomena Páez Solís, que todos ya conocemos, directora de este curso, doña Olga Antonia Espinosa Saavedra, quien trabaja en la Fiscalía Provincial de Familia de Lima, siendo fiscal adjunta, doña Demi Félix Domínguez, abogada, quien desarrolla tarea en la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas de la República Dominicana, y doña María Claudia Pintos, abogada, quien trabaja en el Gobierno Departamental de Montevideo en el área de violencia basada en género de la Intendencia de Montevideo. Las exposiciones tendrán una duración de 15 minutos por cada expositor, comenzando la misma doña Filomena Peláez. Adelante, por favor. Muy bien, muchísimas gracias, moderador. Bueno, yo creo que se oye bien, ¿verdad? A ver, yo quiero que no decaiga el importante debate que hemos tenido con menores agresores. Empezamos con menores víctimas y yo quería comentaros que la Ley 1/2004, de la que ya hemos hablado, la ley integral que hay en España, constituye, como sabéis, un hito muy importante para nosotros, que está dedicada y prevista a la prevención, protección y sanción de la violencia contra las mujeres. Y el Convenio de Estambul, del que hablará mi compañera Amparo, es el primer instrumento vinculante para Europa que ha hecho que nosotros reformemos buena parte de nuestra legislación nacional. Bueno, pues estas dos cuestiones hacen también que haya habido en el año 2015 muchísimas reformas legislativas importantes con respecto a la necesidad de abordar de una manera integral también la violencia que se ejerce sobre los menores en un entorno familiar de violencia, y visibilizar por fin a los menores que hasta ahora habían sido las víctimas invisibles en violencia de género. En España tenemos dos observatorios: el Observatorio de Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial, que es el que yo voy en nombre de la abogacía, y es el que está analizando la sentencia por asesinato de menores a manos de sus padres maltratadores desde el año 2014, porque no teníamos estadísticas sobre los niños que habían sido asesinados por sus padres. El registro oficial de huérfanos y de menores asesinados ha comenzado a computar desde el año 2013, desde antes no teníamos, como digo, esta estadística. Y los datos que hemos extraído son los del portal del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que incrementan que se han producido un mayor número de asesinatos de estos niños en los últimos años, lo que ha unido a esta necesidad y a lo que, como os comento, los instrumentos internacionales hacen que se evidencie y se focalice esta necesidad de fijarnos en la mejor protección de los menores. Mirad, desde el 2013 a 2017, desde enero de 2013 a junio de 2017 había un total de 256 mujeres asesinadas, y de enero a noviembre 44 mujeres van ya. Como menores huérfanos había en ese periodo, del 13 al 17, 179 mujeres, y solo en el año en curso 23 menores víctimas de violencia, menores huérfanos. Y menores asesinados han sido 7. Nos lleva una macroencuesta de violencia de género que hizo la Delegación de Violencia contra la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género. Hizo una encuesta a más de 10.000 mujeres, en la que se evidenció que de la mayoría de estas mujeres que tenían hijos, se pudo ver que el 63,6% afirman que sus hijos presenciaron o escucharon episodios de violencia familiar, de violencia de género, mejor dicho. Y de ese 63%, un número muy importante, un 92 y pico, un 92,5% eran niños menores de 18 años, eran menores. Y además de soportarlo, de ellos se ve que de estos 92,5, un 64,2, además de escuchar y soportar la violencia, también la habían sufrido en sí mismos. Sus padres habían maltratado a su mujer y también a estos niños.
Bueno, el Observatorio Estatal, que es el otro observatorio que depende del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad contra la Mujer, nos ha llevado a unas conclusiones muy claras que seguro que compartimos muchos de nosotros y se van a reproducir también en vuestros países. Uno es que los menores que viven en un entorno de violencia tienen una probabilidad muy alta de sufrir un maltrato directo por parte del maltratador de su madre, que la exposición de los menores al padecimiento de los mismos, exposición y padecimiento directo, son equivalentes. Se ha visto que no solo, porque antes se cuestionaba mucho si solo el menor que soportaba sobre él la violencia podía ser considerado víctima de violencia de género, y ahora se ha evidenciado con las últimas reformas legislativas que no solo quien lo padece en sí mismo, sino también quien lo soporta porque está viendo cómo maltratan a su madre. Por tanto, exposición y padecimiento son equivalentes, que crean una serie de secuelas emocionales y de problemas graves en los niños en el futuro, tanto físicos, emocionales, cognitivos y de comportamiento, a veces inexplicables, rabietas de los niños, escasas habilidades sociales, cuestiones que no se adecúan a la edad que tienen, y lo que hay es un sustrato, un fondo de violencia de género. Si se investiga sobre esos niños, se ven que viven en una casa en donde existe violencia de género. Esta exposición de los menores a la violencia en el ámbito familiar es un importante predictor de conducta, de tal forma que se ha visto y se ha comprobado que lamentablemente muchos de los niños, cuando son mayores, se convierten en hombres maltratadores o en mujeres víctimas de violencia. De ahí la necesidad de abordarlo y abordar cuanto antes, y de tratarlo y de cuidar a los menores desde muy al principio. Lo sabrá, por supuesto, muchísimo mejor que yo, la psicóloga que hay aquí, que se llaman resilientes a aquellos menores a los que en el futuro no les afectan estas conductas, pero yo creo que son pocos, porque de una manera o de otra, en un grado u otro, lamentablemente los niños que han visto y han soportado en sus casas la violencia de género tienen algún tipo de secuelas y de eso. Los menores pueden ser utilizados como el mayor instrumento, el más cruel y el más dañino de maltrato contra sus madres. Nosotros, lamentablemente, en España hemos llegado a esa terrible conclusión después de ver uno de los casos más tremendos, que más nos hirió, que era estos dos niños pequeños en donde los padres estaban separados y el padre se llevó en un régimen de visita a los niños y se los llevó, los asesinó, los quemó, los ha hecho desaparecer, no se han encontrado los cuerpos, y ha sido una situación sangrante en donde se veía que efectivamente había que poner coto al régimen de visita o a la relación de los padres con respecto a sus hijos cuando estábamos hablando de maltrato. Está claro y está sentenciado que fue un acto en donde cómo inferir el mayor dolor más continuo, más prolongado a la madre. La mejor manera era matar a sus hijos, matarlo de la forma más cruel, para que ese dolor perdurara en el tiempo y le acompañara a ella hasta el resto de sus días. Existe, por tanto, varios tipos de maltrato infantil, podemos decir. De infantil de género, como lo ha llamado una fiscal delegada de violencia de género en Málaga, Flor de Torres, que fue la primera que puso el nombre a este tipo de violencia. Uno es el de la exposición directa a los menores, otro es el producido con la intención de seguir esta violencia ejercida durante la madre a través de amenazas o como motivo de presión sobre los hijos con respecto a la madre. Y la tercera forma de maltrato infantil de género es la violencia que el padre despliega tras la separación, a que los menores se ven expuestos en el régimen de visita, como os digo, que es el caso de las niñas de Córdoba. En marzo de 2013 hubo otro caso sangrante llevado por esta fiscal que os comento, en donde una niña de 7 años, había una orden de alejamiento del padre, la niña la mandaron, vivían alejados uno de otro, la mandaron y tuvo el régimen de visitas con su padre normal, pero la asesinó durante el mismo y no se reconocía porque no estaban reconocidos las víctimas, los hijos, como víctimas de violencia de género. Entonces se entabló una discusión muy doctrinal en España sobre si debía ser considerado víctima de violencia porque había sido para inferir un mayor dolor a la madre, un maltrato a la madre, o si realmente no estábamos ante una situación de violencia. Hay otro que es así, después de muchos avatares, de muchos idas y venidas del procedimiento, de muchas inhibiciones por parte de un juzgado y otro, al final se consideró que efectivamente así era. El primer caso de violencia de género
en el asesinato producido no en la persona de la madre, sino en el asesinato de esta niña. El caso de Ángela González Carreño, que seguramente os sonará a algunos, es cuando el gobierno, por el que el gobierno de España se comprometió a impulsar esta reforma legislativa que tuvieron lugar en el 2015 para la protección de los hijos de las mujeres maltratadas. Ángela González Carreño era una mujer en donde había denunciado muchísimas veces, un número altísimo de denuncias a su exmarido por violencia de género, y donde de forma reiterada pedía a los juzgados españoles que no le concedieran el régimen de visita al padre, porque ella sospechaba que ya la última manera, que iba a hacer daño a su hija y que su hija corría un grave peligro. Entonces, a pesar de que los abogados solíamos solicitar y no estaba la orden de protección reformada y no tenían que pronunciarse de oficio los jueces, aunque solicitáramos nosotros esa suspensión del régimen de visita, no se nos concedía por parte del juzgador. Entendían que tenían un derecho, que era un derecho legítimo, desde luego, pero que era primordial y era mayor que el que tenían los hijos, que tenía de salvaguardar de alguna manera, que no corrían riesgo los niños y que el maltrato era con la madre y que a los niños no le afectaba. Bueno, pues lo cierto es que a esta niña la asesinó el padre, le pegó 3 tiros y la mató. La madre entonces denunció al gobierno español diciendo: se lo he dicho en 40 o 50 denuncias, no he sido escuchada y mi hija la ha matado, ha asesinado a mi hija. Bueno, la CEDAW lo presentó, en España no tuvo recorrido, lo presentó en la CEDAW, un organismo internacional, y allí se dictaminó por parte de la CEDAW que efectivamente España no había cumplido con su obligación de preservar y proteger a esa menor, y que por tanto tenía que indemnizar a la madre y que tenían que promover, además hablaba de la necesidad de una especialización, una capacitación, una formación especializada de todos los operadores jurídicos y de la necesidad de indemnizar a esa madre. El gobierno español entendió que la indemnización no cabía, por mucho que lo dijera la CEDAW, porque, y era verdad que entonces no había regulado de forma expresa ese tipo de negligencia por parte de la Administración de Justicia española, porque no había ninguna norma que recogiera la posibilidad de suspensión o de privación del régimen de visita. Eso sí, el gobierno español se comprometió a acometer de forma inmediata las medidas para evitar que eso volviera a ocurrir, y de ahí la reforma de las leyes legislativas que ahora de forma rápida os comento. La primera que hace que ya los niños dejen de ser víctimas invisibles, los niños y las niñas víctimas de violencia de género, es la Ley Orgánica 8/2015 de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia. Son 2 leyes, no sabemos por qué, una orgánica y otra ordinaria, en donde ambas tocan distintas partes de la Ley de Protección Jurídica del Menor, que es del 1996 y ha sido reformada por estas leyes. También la Ley del Estatuto de la Víctima del Delito, de la que os hablaré mañana, creo, y la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre ha sido modificada para incluir en el artículo 1 como víctima directa de violencia de género la mujer, de la que os hablaba ayer, el concepto restringido de violencia, la mujer, y además de la mujer, los hijos e hijas de estos. La Ley 8 y la Ley 26, la de modificación de la legislativa de la Ley Orgánica, lo que tiene de mayor importancia es que cuando se habla que cuando el investigado ejerce también sobre la menor o el menor la violencia física o psicológica, y cuando está expuesto a un entorno de violencia de género por las secuelas que le queda. Esta Ley Orgánica 8/2015 dice en su exposición de motivos que recoge que cualquier forma de violencia ejercida sobre un menor es injustificable. Es singularmente atroz la violencia que sufren quienes viven y crecen en un entorno familiar donde está presente la violencia de género. Y esta violencia, ¿de qué manera afecta a los menores? Que es condicionando su bienestar y desarrollo, causándoles serios problemas de salud, convirtiéndolos en instrumentos para ejercer dominio y violencia sobre la mujer, o favoreciendo la transmisión intergeneracional de conductas violentas sobre la mujer por parte de sus parejas o exparejas, es decir, reproduciendo las conductas en el futuro. Esta ley es importante para nosotros porque además le da un ámbito y un significado importante, concreto y específico a lo que sobrevuela en todo el ordenamiento jurídico español, que se entiende que es un concepto jurídico indeterminado del interés superior del menor. El interés superior del menor para los jueces para uno iba en un sentido y para otros iba en el sentido inverso, con lo cual creaba mucha inseguridad jurídica. A raíz de esta reforma, de esta ley
de infancia y adolescencia, bueno, pues tenemos que el interés superior del menor debe ser encuadrado en 3 dimensiones distintas. Por una parte, el derecho sustantivo, evaluando y ponderando en cada caso la medida que concierne a ese menor concreto. El principio general de interpretación, si hay una norma que puede ser interpretada de varias formas, siempre debe ser la que más beneficie y mejor beneficie a los intereses de ese menor. Y por último, una norma de procedimiento, que quiere decir que toda medida deberá ser adoptada, por supuesto, respetando las debidas garantías del proceso y también del padre en este caso. Bueno, eso es fundamentalmente, nos da una serie de ítems en donde se establece. Hasta ahora se decía que el menor debía ser oído, pero ahora se hace un especial hincapié en esta ley diciendo que el menor debe ser oído y debe ser escuchado. Es decir, se debe atender a lo que dice y por qué lo dice. Porque antes se cumplía con el régimen, de manera formal, a ver, que llamen al menor a exploración. La juez o el juez lo recibía en su despacho, hablaba con él, pero luego quedaba todo en, bueno, pues nada. Ahora dice, bueno, a ver qué dice y por qué lo dice. Tiene no solo oído, sino escuchado. Voy a terminar, moderador, ya mismo. Eso, bueno, todo lo demás. Hay otra modificación importante que recoge esta ley de protección a la infancia y a la adolescencia, que es la modificación de los apartados 1, apartado 2, en donde reconoce como violencia, como víctima a los hijos, y los apartados 61, 65 y 66, que habla de la suspensión suspender patria potestad de alguno de los progenitores, suspender la tutela, curatela, guarda o acogimiento, establecer un régimen de supervisión de la patria potestad cuando no se elimina, sí que esté supervisada por un tercero o por un punto de encuentro a través de psicólogos o trabajadores sociales, y suspender o modificar el régimen de visita o de comunicación con el no conviviente. Y la otra ley lo que tiene de interés es que el artículo 158 del Código Civil, que es una norma que rige en cualquier tipo de procedimiento civil o penal y en cualquier momento del proceso, bueno, pues lo que hace esta ley es agilizar el trámite, que antes estaba muy rígido y era incómodo y difícil. Cuando llegaba a la conclusión ya había pasado por qué lo habías pedido, el peligro o algo de eso. Y para que no me riña mi moderador, ya está. Muchísimas gracias. Gracias a usted, doctora Filomena Peláez, por su exposición clara, y que me imagino que varios de nuestros compañeros acá tendrán varias preguntas con respecto al procedimiento, que las haremos al final de todas las exposiciones. Doña Olga. Muy buenos días con todas y todas. He preparado algunas diapositivas que espero pudieran entender la realidad que manejamos en Perú. Principalmente quisiera podamos ver la población que tenemos de niños, de una población de 31 millones de habitantes que tenemos, según una encuesta realizada en el 2015, 10 millones son conformadas por niños, niñas y adolescentes, y de este grupo el 73.8% se ha señalado que sufrieron violencia, ¿no?, física o psicológica por parte de las personas con quien viven. En este grupo de población que tenemos de los niños, también se pudo rescatar que el 34.6% de adolescentes habían referido que sufrieron agresión sexual. Y también se pudieron verificar que las justificaciones de algunas personas respecto a estos maltratos se referían que los niños no entendían y tenían que gritarles para que puedan entender, y el otro tanto era como una medida de castigo. Se señalaba de que se castigaba físicamente porque se metían en problemas, ¿no? Mentían y cogían cosas que no les pertenecían. Nosotros tenemos en el Ministerio Público un observatorio de la criminalidad que va a trabajar principalmente con carpetas fiscales, es decir, cualquier denuncia que ingrese a la Fiscalía, ellos van a tener un cotejo de estos casos y van a señalar cuántos casos se puede ver, por ejemplo, en los casos de feminicidio. En este caso de feminicidio, en un consolidado del año 2009 hasta el 2016, hubieron 881 casos, de los cuales 125 estuvo como víctimas a menores de edad. En nuestro país, los menores de edad son las personas que tuvieran menor a 18 años. Y hacemos la diferenciación de 0 a 12, les llamamos niños, y mayores de 12 a 17, antes que cumplan los 18, son adolescentes. Igual que se trabajó en la ponencia anterior, son diferentes en el aspecto de punición también, ¿no?, las medidas que se les dicta.
En cuanto a nuestra normatividad, la Constitución reconoce a los niños, niñas y adolescentes como una población vulnerable, conjuntamente con las personas adultas mayores y las mujeres. Y a través de las políticas públicas que tenemos, destacan tres: el Plan Nacional de Acción por la Infancia 2012 a 2021, donde busca y gira en torno a la aplicación del interés superior del niño, a que se les pueda escuchar y a que pueda tener una participación. El Plan Nacional de Igualdad de Género lo que busca es transversalizar el enfoque de género a través de todas las instituciones que conforman el Estado, y el Plan Nacional contra la Violencia de Género busca y batalla contra los estereotipos de género que pudieran manejar. En estos tres campos, el ente rector que va a viabilizar estas políticas públicas es el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. En el Código de los Niños y Adolescentes, que es una norma específica de aplicación para los menores de edad, me parece muy interesante el artículo 75, que habla de la suspensión de la patria potestad y en qué casos va a suspender la patria potestad. Si bien señala una serie de delitos, por ejemplo, en los casos de violencia sexual a menores, con solo la formalización de la denuncia, es decir, la apertura la apertura de investigación por delito, ya se puede interponer una acción ante el juzgado de familia para que se le suspenda la patria potestad, sea a la madre o sea al padre. No necesita una sentencia. Este articulado, que hubo una modificación, ha generado una serie en algunos casos de conflicto, porque mientras hablábamos ayer, por ejemplo, sobre la presunción de inocencia, en este caso no necesitamos una sentencia, solo basta con esta formalización. Y el artículo 77, ahí sí necesita una sentencia para que se extinga la patria potestad de los padres. Hay una ley especial que ya es ley que establece los parámetros y garantías procesales para la consideración primordial del interés superior del niño. Nos define esto como un derecho, un principio y una norma de procedimiento. Y el fin que busca es que la aplicación sea principalmente a través de los magistrados en la aplicación de los derechos del niño. Esta ley ha sido dada, si no más me equivoco, hace más de un año y debió ser reglamentada en 90 días. Hasta la fecha no tiene un reglamento. Una norma especial que tenemos nosotros es la Ley contra la Violencia hacia la Mujer integrante de los grupos familiares, que es el año 2015, y que varias de los colegas hemos comentado, que si bien fue señalada en noviembre, recién después de 9 meses se dio el reglamento que incluso modifica la ley, donde nosotros trabajamos a través de 4 violencias que señalan, ¿no? Tipos de violencia: la física, la psicológica, la sexual, donde hace un hincapié en lo que es la violencia contra niños, niñas y adolescentes, y la violencia económico-patrimonial. Todas estas ya están penalizadas. En este punto quisiera señalar que si bien tenemos 4 formas de violencia, el Plan Nacional de Lucha contra la Violencia de Género establece muchísimas más. Habla sobre una violencia obstétrica, sobre una violencia de diferentes formas que se pueda dar, donde no, si bien también regula estas, el amplio bagaje que se da no lleva a la concretización misma, es decir, no se está difundiendo esos otros tipos de violencia que se puedan dar. En esta norma lo importante y lo que destaco es la declaración de las víctimas. En caso de menores de edad es obligatorio que sea a través de la entrevista única, que le llamamos, para evitar la revictimización. Si bien nosotros podemos señalar que tenemos algunas cámaras GESEL, estas cámaras GESEL en nuestro caso solo funcionan en determinadas horas laborales, es decir, desde las 8 de la mañana hasta las 4:45 que se puede llevar a cabo. En horas de madrugada, donde se puede presentar un caso de flagrancia, no tenemos cámaras GESEL que podamos utilizar. Si bien hay cámaras de emergencia, en algunos casos se puede hasta las 6 de la tarde, pero no más. Y lo importante es que en este caso le damos la calidad de prueba preconstituida. En esta cámara GESEL están presentes los abogados de la agraviada, el abogado del denunciado, el familiar o representante del niño o la niña, el fiscal penal, si estamos hablando de un delito, el fiscal de familia, como garantía del respeto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, o en su caso tenga que ser si el agresor es un menor de edad también. Y las preguntas las hace una facilitadora, en su mayoría de casos es una psicóloga, y la evaluación psicológica que acompaña a esta declaración se inicia desde que la menor o el menor empieza a ser entrevistado y se concluye después en consultorio.
Hablas también esta norma de una ficha de valoración del riesgo donde va a rescatar, hace una diferenciación en las edades, también se va a verificar sobre la discapacidad que pueda presentar el niño o la niña y el ámbito familiar donde se desarrolla. El juez de familia, en este caso, es el que dicta las medidas de protección o las medidas cautelares. Lo tiene que dictar en audiencia oral y habla sobre la restricción al régimen de visitas, a las tenencias y otros que se puedan dar, como por ejemplo el retiro del agresor, también está señalado como una medida cautelar, la retención del arma en caso de que el agresor posea este tipo de instrumento. Y la norma nos dice que podamos dictar cualquier otro tipo de medida, pero que vaya a garantizar el bienestar del agraviado o el agraviado. Ese es el proceso que manejamos nosotros con esta nueva ley, donde quienes pueden hacer la denuncia, puede ser la policía, o el agraviado puede ir directamente a la policía, los directores de colegio tienen la obligación por esta ley y por el Código de Niños y Adolescentes de comunicar a la autoridad cuando exista indicios de una agresión, de violencia, o incluso es comunicar cuando exista deserción escolar o el consumo de algunas sustancias. Los hospitales también tienen la obligación de comunicar al juzgado, a la policía, sobre hechos de violencia que puedan tener conocimiento, y solo en el caso de la Fiscalía de Familia va a intervenir cuando el agraviado sea un menor de edad o cuando el agresor también sea un menor de edad. La Defensoría del Pueblo, y hay un capítulo que señala que cualquier persona, nosotros no requerimos que la agraviada vaya a denunciar, sino cualquier persona puede denunciar un hecho de violencia, y la norma incluso señala que los menores de edad también pueden denunciar sin tener la representación de algún familiar o alguna persona adulta. Lo bonito de la norma es que nos dice que en 24 horas esta denuncia tiene que ser de conocimiento del juzgado de familia. Y el juzgado de familia tiene las 72 horas para dictar las medidas de protección o las medidas cautelares, y después de esto dar de conocimiento a la Fiscalía Penal, porque ya todo está penalizado. En estos plazos que ha señalado, ahí tenemos la dificultad. Como les comentaba ayer, los juzgados de familia se están cargando de muchos casos de violencia y no existe una intervención tan inmediata como quisiéramos. Y las medidas de protección están esperando a veces un mes, y en algunos casos existe conciencia de los magistrados para poder verlos en anterior tiempo, pero no todos tienen la misma voluntad o la capacidad. Quisiera comentarles sobre las brechas que estamos encontrando en este tipo de temas, como es la falta de sensibilización y capacitación de los operadores de justicia. La falta de sensibilización se da en los magistrados, porque existe un desconocimiento y va muy unido con la capacitación. Nosotros, que trabajamos con el Plan Nacional de Igualdad de Género, señalamos una serie de eventos académicos en Lima para que puedan capacitarse los magistrados, principalmente los fiscales penales. Cuando nosotros hacemos esa capacitación, pedimos que se les dé licencia para que ellos puedan acudir sin tener ningún tipo de problemas. Cuando se dictó la primera capacitación, se prefirió capacitar a fiscales penales, pero nosotros sufrimos una gran desilusión. ¿Por qué? Porque a quienes habíamos señalado no concurrieron al evento, fueron a firmar, y escuchamos comentarios que decían que estos temas solo deben ser vistos por los fiscales de familia y no correspondía a los fiscales penales. Hemos escuchado una ponencia de un fiscal superior en un evento que emitió un ejemplo respecto a por qué las mujeres sufrían agresión. Nosotros tenemos una avenida muy concurrida que le llamamos la avenida Bancay. Él señaló que hay mujeres que pasan por esta avenida con sus aretes, con sus faldas, provocando que se les pueda hacer objeto de algún hurto, y era un fiscal superior. Entonces, desde ahí vemos cómo vamos a exigir a estos operadores que puedan entender los casos que tienen en sus manos si no pueden comprender la realidad que tienen las personas, en este caso las mujeres o los niños. Existen fiscales y también del Poder Judicial, los magistrados, las jueces de familia, que tienen parametrados estereotipos que no los pueden o no los quieren dejar. Y es por esta falta de capacitación que se ven entrampados algunos casos, y
situaciones que se presentan. De verdad que a veces escucho a algunas colegas que comentan, el caso me comentó una fiscal provincial que trabaja muy cerca a mí, y me comentó que había ido a denunciar, ya estaba siendo este caso visto por la magistrada, o sea, por el juez de familia, que señalaba pues que estaba denunciando a su pareja por agresión, ya no vivían juntos. Entonces la juez le pregunta, ¿y cuántos hijos tienes? Y la señora revela que tiene 6 hijos y 2 eran de otro marido. Y la juez hizo un comentario bastante despectivo, dijo, o sea, tú te echas como gallinita. La fiscal provincial que estuvo presente se quedó pero así, impresionada. Y la señora, la litigante, la víctima, le dijo, doctora, usted me está faltando el respeto. Y la juez le dijo, ay, disculpa, pero tiene varios hijos de diferentes personas. O sea, esos son los estereotipos que tenemos que manejar y con los cuales tenemos que lidiar cada día. No existe una interconexión entre las instituciones de justicia. En todos los casos de violencia siempre van a intervenir la policía porque es lo más cercano que tiene la víctima a su casa, a su domicilio, y quienes ejecutan las medidas de protección que dicta el juez de familia. También va a intervenir los defensores, el Ministerio de Justicia a través de los defensores públicos. En este caso, nuestra Defensoría Pública, que va a defender tanto a las víctimas de violencia como a los agresores, es el Ministerio de Justicia a través de su defensor público de familia o su defensor público para personas adultas. Son dependientes del Estado, trabajan para el Estado. Pero aquí también falta capacitación en el sentido de que los que defienden, en este caso, representan a las víctimas de violencia familiar. Si bien la norma dice que deben estar presentes en las audiencias, esto no sucede, porque consideran que esos casos de violencia son mínimos, son no de tanta importancia. Y lo último, quería señalar que Cámara Gesell se da, pero solamente existe 30 a nivel nacional y necesitamos tener muchísimos, porque si la norma nos dice que toda declaración de los niños debe ser llevada a través de este medio, el que no se haga se está revictimizando nuevamente a los menores. Y que exista más profesionales psicólogos en medicina legal para darles evaluaciones, porque lo dicho por la doctora el día y ayer también es importante. Si bien la norma como una manera de novedad señala que estas evaluaciones pueden hacerlo una entidad particular o el MINSA, que es el que se ocupa de la salud de organismo del Estado, pero también si señalamos que el MINDES pueden hacer también ese tipo de evaluaciones, ahí encontramos un conflicto, porque son ellos quienes representan en algunos casos a las víctimas y en otros casos van a jugar el doble papel. Y hasta ahora que yo he visto las evaluaciones o los informes, como se les llama, en muy pocos casos veo que digan que la persona no está sufriendo algún tipo de agresión. En cambio, en medicina legal, que es dependiente del Ministerio Público, sí he visto casos en los cuales señalan que las víctimas no están sufriendo violencia psicológica o se refieren a otra dinámica familiar. Gracias. Agradecemos su ponencia, doña Olga Saavedra, y a su vez también el informarnos cómo es la realidad de su país. Va a exponer María Claudia Pintos, perteneciente al Gobierno Departamental de Montevideo, Uruguay, perteneciente al área de violencia basada en género. Adelante. Bueno, yo les voy a contar un poco cómo ha sido la historia del trabajo con los menores como víctimas de la violencia. Después de la CEDAW, 10 años después de la CEDAW, que colocó en el escenario internacional los derechos de las mujeres, suscribió la Convención de los Derechos del Niño, que también puso en el tapete esa situación de los menores que hasta el momento no había tenido, promoción pública. A pesar de que Uruguay, 26 días después de la suscripción de la convención, la aprobó por ley, porque en nuestro sistema jurídico se necesita que no entran a regir directamente las convenciones, sino que necesitan aprobación legislativa, no es hasta mediados de la década del 90 que en realidad comienzan a trabajar las organizaciones sociales que venían trabajando los derechos de las mujeres y
se comenzaron a implementar programas para la atención de los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia. En 1992 se crea la Red Uruguaya de Lucha contra la Violencia Doméstica y Sexual, que está integrada por las organizaciones de mujeres que trabajaban los derechos de las mujeres, y se amplió después la red, también incorporando a las organizaciones que trabajaban los derechos de los niños. En realidad, la violencia hacia los niños también está sustentada en las asimetrías de poder. Es esa diferencia o esa brecha la que genera el sustento de la violencia, ¿verdad? En cuanto los distintos tipos de violencia, que algunos son los que se aplican a los niños, niñas y adolescentes. Pero concretamente en la normativa nacional, el primer avance fundamental para nuestro país fue incorporar en el año 1995 el delito de violencia doméstica. Así se denomina y fue incorporado al Código Penal, y tiene, no se habla de violencia basada en género aún, sino solo de violencia doméstica, y tiene la particularidad de que exige la convivencia y las relaciones de parentesco para la configuración del delito. Eso como primer punto en 1995. Después, en el año 2002, se aprobó la ley 17.514, que es la que establece la lucha contra la violencia doméstica, prevención y también sanción de esas situaciones que no constituyen delito, pero que sí deben ser atendidas esas denuncias. Y posteriormente, en el año 2004, el Código de la Niñez y de la Adolescencia, que genera un marco normativo para la atención de los niños, niñas y adolescentes, también los menores infractores, incluso instituye un procedimiento de denuncia establecido en el artículo 117, que cualquier persona puede denunciar una situación de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes, y el juzgado de familia especializado es quien debe, o el de familia común, según donde se presente la denuncia, es quien debe llevar a cabo la instrucción de esa denuncia para determinar la situación de ese menor, qué es lo que le está sucediendo. A partir de la aprobación de la ley de violencia doméstica, se creó el Consejo Consultivo de Lucha contra la Violencia Doméstica, que está presidido por el Instituto Nacional de las Mujeres e integrado por otros organismos del Estado, y que tiene a su cargo el poner en debate y en consideración las políticas que deben llevarse a cabo, tanto para la lucha contra la violencia hacia las mujeres y también de niños, niñas y adolescentes. En ese marco del Consejo Consultivo se creó, voy a pasar porque algunas... Bueno, omití decir los tipos de maltrato que se reconocen hacia niños, niñas y adolescentes en el país. Se habla de maltrato químico también cuando se le administra por parte de los médicos a solicitud de los padres de químicos porque está muy nervioso, porque es hiperactivo, porque no hace caso, no acata las reglas, y a veces hay una sobremedicación en ese sentido, y eso también se considera maltrato hacia el niño, niña o adolescente. El Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia, que se conoce en Uruguay por sus siglas CIPIAV, se creó como un organismo que está presidido por el Instituto Nacional del Niño y del Adolescente en el Uruguay, pero también integrado por otros actores que tienen a su cargo el velar por ese sistema de protección. Y ha sido importante porque ha sistematizado las normas, ha sistematizado también la información que se recoge, y ahora sí tenemos datos de las situaciones de los niños, niñas y adolescentes como víctimas de la violencia. Por ejemplo, algunos datos que me interesaba marcarles del último informe de gestión del año 2016,
vuelve a reiterar que la violencia hacia niños, niñas y adolescentes se ha perpetuado y tolerado como resultado de inequidades históricas, culturales y que están estructuralmente arraigadas en nuestra sociedad, en las relaciones sociales, y señala algunos otros datos importantes. En el año 2016 se registraron 2.467 situaciones de violencia hacia niños, niñas y adolescentes, y genera un aumento en el registro de casi 39% con respecto a 2015, lo que señala una situación de agravamiento importante que debemos atender. Se muestra que la mayor concentración femenina se presenta a partir de la adolescencia, es decir, que de 0 a 12 años, si bien hay una prevalencia de las niñas, 54% contra 46% de varones, es en la edad de los adolescentes, a partir de los 13 años, que se nota un mayor número de agresiones hacia las adolescentes mujeres, por lo que se nota la prevalencia del género en esa violencia y no tanto solo por su condición de menor de edad. También que el 93% de las personas que agreden corresponden a familiares directos o integrantes del núcleo de convivencia y que son en su mayoría de agresores los varones. Igual que en el caso del abuso sexual de niñas, niños y adolescentes, el 93% corresponde a varones. Además, en el caso de abuso sexual, 3 de cada 4 niños, niñas, adolescentes fueron de sexo femenino. Por esa, lo que les contaba de que se da en mayor número a mujeres ese tipo, o a niñas ese tipo de ataques. Otro dato es que las edades de los agresores, en el 58% de los casos, las edades de los agresores iban entre 30 y 49 años de edad, o sea, que se trataba de agresores jóvenes. Una cosa que me parece importante es el trabajo que ha venido haciendo la sociedad civil a través de la red para el reconocimiento de los menores como víctimas directas de la violencia. La coordinadora de la red expresó que creemos que esto que veníamos viendo antes lo veíamos con situaciones de menor gravedad. Ahora el niño es tomado como un objeto que se lastima directamente con el fin de dañar a su madre. Un poco lo que contaba Filomena. También se ha visto en el Uruguay en los últimos años muertes de niños o niñas a manos de sus padres, como esa situación de generar o de perpetrar en la madre un daño que es inexplicable, ¿verdad? Y que genera en forma permanente esa situación. En la plataforma de acción de la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual se señala que la escasez de inversión es una de las grandes debilidades para enfrentar el problema, que la complejidad y los niveles de incidencia y prevalencia que alcanza en nuestro país, en Uruguay, requieren políticas con alta especialización y especificidad. O sea, a pesar de los mecanismos que se han creado y que se han desarrollado, no alcanza para llegar a todas las situaciones de violencia de los niños, a pesar de que tiene un anclaje nacional y descentralizado en el territorio, no han sido suficientes para captar todas las situaciones y poder atenderlas. Porque además la temática de la violencia hacia niños, niñas y adolescentes no ha logrado captar aún la atención y ocupar un lugar prioritario en las agendas de los movimientos de infancia. Y si bien las organizaciones sociales que trabajan en infancia identifican el problema, no lograron definir una estrategia política de incidencia ni tampoco impactar en las políticas públicas. Parece súper importante reconocer a los niños y niñas y adolescentes como testigos de violencia de género y en esos casos como víctimas de violencia, lo que también comentaba Filomena. Cuando ven a sus padres ejercer violencia contra las madres, es importante que se los reconozca como víctimas. Y también sucede en Uruguay esa situación de que las medidas cautelares solo se adoptaban respecto de las madres y no respecto de los menores, y entonces se producían
se aprobaban regímenes de visitas y en los regímenes de visitas se producían situaciones de violencia con respecto a los menores. Eso está cambiando muy lentamente, lamentablemente, en el Uruguay, en que las defensoras de las madres, cuando presentan las denuncias de violencia, piden también que las medidas cautelares de no acercamiento y no comunicación se extiendan a los niños para evitar esas situaciones, colocar también a los niños en tratamiento psicosocial que les permita sobrellevar la situación de violencia que vivieron, aunque no hayan sido directamente agredidos, y que entonces puedan, digamos, fortalecerse esos niños para después sí pensar más adelante en un reintegro del régimen de visitas o en un intento de volver a gestionar esa relación paterno-filial de manera un poco más sana. Incluso en hermanos pequeños, cuando los hermanos mayores son agredidos por los padres, también debe considerárselos como víctimas, porque hay estudios que demuestran de que muchas veces es mayor el daño que reciben los niños cuando ven a sus hermanos mayores ser agredidos de que si recibieran una agresión directa. Otra cosa que les quería comentar es con respecto al valor de la palabra de los niños, que también Filomena lo tocó, que está en debate en Uruguay, porque se necesita superar esos conceptos adultocéntricos que en el tiempo han dicho, bueno, son poco confiables los testimonios de los niños o niñas, fantasean, manipulan e incluso algo que ha llegado al Uruguay también, como es el síndrome de alienación parental, en lo que muchos defensores se basan para decir que no es verdad el relato del niño o el relato de la madre y que entonces se deben dar derecho de visita a los padres. Incluso quería comentarles un ejemplo que ocurrió con un caso de abuso sexual infantil. Eran dos niñas de 10 años que eran muy amigas y que se visitaban y sobre todo la niña abusada iba a la casa de la otra niña, el abusador fue el padre de la otra niña. Entonces, ¿qué hacía este agresor? Mandaba a su hija a hacer mandados, a comprar alguna cosa y mientras estaban en la casa abusaba de su amiga. La niña no se atrevió a contarlo y un día la amiga llega antes del mandado, ve la situación, le dice, mirá, yo vi lo que pasaba con mi papá, ¿por qué no lo decís? La niña dijo que no le iban a creer y entonces idearon un plan de grabar una situación de abuso con las ceibalitas. Las ceibalitas son las computadoras que tienen los niños en Uruguay por un plan nacional y entonces en un primer intento no le salió la grabación, debió someterse a un segundo abuso, entonces en esa ocasión la amiga sí pudo filmarlo y la niña abusada se lo comentó a la tía hizo la denuncia con la prueba de eso. Fue un caso paradigmático, porque en realidad pensar que como sociedad debimos someter a una niña a 2 abusos para que le creyeran, en ese marco el fiscal general de la República salió a decir que como operadores jurídicos teníamos que superar esta situación, que el niño que relataba una situación de abuso o de violencia debía creerse que no es posible que esto volviera a pasar y que revictimizar de esa manera a través de los testimonios o de no creer al niño, que ella tuviera la necesidad de presentar una prueba para que creyeran en su palabra era lamentable y bueno, incluso con el cambio de código que entró el 1 de noviembre, el Código de Proceso Penal en vigencia en Uruguay, la Unidad de Víctimas y Testigos también de la Fiscalía está promoviendo esta situación y en el caso de los menores, que los informes técnicos de los psicólogos que ya están en tratamiento sirvan como prueba para la generación de la denuncia y no volver a someter al niño a otra investigación, a una pericia, a enfrentarse a un técnico que por más que lo trate bien no es el que viene trabajando con el niño y entonces, bueno, por fin estamos tratando de como sociedad de incluir que se crea en el testimonio de los niños y no se necesite revictimizarlos de manera permanente.
Sí, bueno, redondeando, me dice el moderador, así que en realidad lo último que quería comentarles es que el protocolo que creó el CIPIAB, ese sistema de protección, junto con el INAU, señala que las acciones del sistema de respuesta deben incluir siempre acciones a 4 niveles, o sea, trabajar con los niños, niñas, adolescentes afectados por el problema, con sus familias y sus referentes afectivos, que son quienes en definitiva van a acompañar el proceso de salida de ese niño o niña, con la comunidad en la que está inserto y con las instituciones y grupos involucrados. Y es también muy importante en la edad de 0 a 12 años el trabajo de las escuelas, de las primarias, porque es por ese medio que llegan prácticamente todas las denuncias de maltrato a niños. Bueno, gracias. Muchas gracias, doctora. Y vamos a cerrar. A cerrar la ponencia de la mesa redonda con doña Demi Félix Domínguez de la República Dominicana. Adelante. Buenas tardes. Después de manifestarles o extenderles un afectuoso saludo, aprovecho la ocasión para expresar lo feliz que me siento de compartir con ustedes durante esta semana. Mi muy agradable compañero Jorge Ulises me dice, pero de mí tú no trajiste ni siquiera una presentacioncita. Y realmente no lo hice porque el objetivo mío era hablarles de la manera más llana posible y aterrizada a la realidad social que vive la República Dominicana. Entiendo preciso iniciar diciéndoles que la República Dominicana ciertamente utiliza el término violencia de género, pero es más bien por costumbre. Cuando nos vamos a la ley, tácitamente ella expresa, constituye violencia contra la mujer. A diferencia de los países representados aquí, no tiene que haber una intimidad. Constituye violencia contra la mujer, cito, toda acción, conducta, pública o privada en razón de su género. Así lo establece la norma. Y violencia doméstica o intrafamiliar, todo patrón de conducta mediante el empleo, no importa si es cualquiera de los cónyuges, convivientes, exconvivientes o pareja consensual o si se ha procreado un hijo. Eso es lo que es violencia doméstica allá en la República Dominicana. En cuanto, aterrizando al tema que se me pidió que les conversara, los menores como víctima directa de la violencia de género contra la mujer, me gustaría decirles que ciertamente hay un departamento que trabaja específicamente con esa población, pero les mentiría, no es así. Realmente, cuando llega una denuncia a la fiscalía, si la denunciante manifiesta que hubo un menor que presenció un hecho de violencia, sí se le solicita que los lleven a la fiscalía para realizarle una entrevista o una toma de testimonio, pero de manera específica no se le da un tratamiento a ellos. Ahora bien, en caso de ser menores huérfanos por el delito de feminicidio, sí hay un protocolo y sí se trabaja de manera interinstitucional con esta población por entenderse que ellos son vulnerables a cualquier tipo de abuso, discriminación, por la situación de pobreza también, con el objetivo de reinsertarlos a la sociedad. Ya, sí, la realidad de allá de República Dominicana es que ciertamente hay muchos también o muchas menores de edad víctimas de violencia contra la mujer porque allá se da mucho lo que es el matrimonio infantil. Son altas las cifras de esto. Y también de trata hacia adolescentes o mujeres de las distintas edades. El procurador ha optado en su nueva gestión por desarrollar distintas campañas de prevención. Incluso hizo un departamento que todo el mundo, todo el que ya tenía años dentro de la Procuraduría, lo criticó por decirse que el Ministerio Público es un órgano única y exclusivamente encargado de la persecución. Pero realmente
ha sido bastante eficaz este departamento porque aparte de encargarse de dar charlas a nivel nacional con el objetivo de concientizar y sensibilizar a la población, también se ha encargado de realizar campañas, ya sea por medios sociales o caminatas. La semana pasada se realizó una caminata allá. Yo grabé un video en Snapchat para enseñarlos aquí, pero yo creo que no va a ser posible. Sí, les voy a mostrar uno de los muchos o varios videos de prevención que están circulando en las redes sociales. Duran algunos 10 segundos y estos con los discursos que más se utilizan allá, dígase la cultura dominicana, que dice mucho, porque la realidad es que nosotros somos una población o un país machista y utilizamos muchos discursos como que no, yo le pago el salón, esa mujer es mía, o yo le compro su bebida, allá es un país parrandero, yo le compro su bebida en la discoteca, esa es mi mujer. Entonces, por eso en los distintos medios corren estas campañas tratando de hacer conciencia. Ese es solo uno. Es verdad, a muchas mujeres nos educaron de forma machista, que las niñas no juegan con varones y que si jugaban nos iban a castigar y a tildar de marimachos. Ya no más. La igualdad de género en el país es un asunto de todos. Quitémonos la máscara. Todos somos parte de la solución. Una de las situaciones que consternó al país el mes pasado fue que un muchacho asesinó a la que era su novia por 4 años. Ella tenía 16 ya y estaba embarazada. La asesinó porque ella era pobre y él era de una clase social alta y él entendía que ella no merecía o no debía tener un hijo de él, a pesar de que ellos tenían 4 años. Y cuando estaba el Ministerio Público realizando las investigaciones y buscando el cadáver, encontraron 3 mujeres más asesinadas por un hombre también. Esa fue una situación que consternó mucho a la sociedad en lo que va de mes. Y así es como la República Dominicana está. Gracias. Creíamos que teníamos derecho a vocearles de todo a las mujeres que veíamos en las calles. Nos enseñaron que eso era chulo y que eso era súper divertido y que a las mujeres les encantaba. Pues adivinen qué, ya no más. Eliminar el acoso y la violencia cotidiana contra las mujeres es un asunto de todos. Quitémonos la máscara, todos somos parte de la solución. No sé cómo es en otros países, pero en la República Dominicana ven a una mujer pasando y le usan de todo. Le dicen, mami, véteme por la sombra para que no te me maltrate. Y un sinnúmero de piropos horribles. Habiendo finalizado las ponencias, damos apertura a las preguntas. Por Argentina, Paula Rodríguez. Sí, gracias. Adelante. Bueno, yo soy psicóloga, estoy un poco sorprendida con ser la única. Y bueno, son varias cositas, pero voy a ser breve. Voy a pecar de optimista y voy a decir que me puso contenta ver en uno de los paneles que una de las brechas que marcaba la compañera era la falta de psicólogos. Y lo digo con optimismo porque años antes, por lo menos en mi país, todavía no se asociaba o no se entendía mucho qué hacía un psicólogo en algunas áreas. En la justicia, incluso también en la salud pública. Entonces esto que, no porque a mí me interese que el psicólogo gane terreno, sino que me interesa que para mí esto representa una apertura mental de poder entender que muchos de los comportamientos humanos que tienen que ver con la transgresión, que tienen que ver con la violencia y con la falta de, para mí es falta de amor o de no poder expresar el amor de manera, con algunas limitaciones en realidad. Así que bueno, eso en principio.
Me pone contenta que se empiece a hablar de resiliencia. Me gustaría también que ningún chico tenga que ser resiliente, sino que sea feliz. Me gusta que se empiece a hablar de la afectividad. Desde ayer que estamos hablando de la violencia, y esto que hemos repetido mucho ayer, que para que sea violencia de género tiene que haber una relación de afectividad, y me parece que ahí voy a tratar de unir un poco los temas, lo que decía la doctora Díez. El derecho sí se queda corto ahí, porque el derecho no va a atender la afectividad. La afectividad creo que plantea esta necesidad que decía Lilian de ser creativos, y para mí la creatividad en este punto está en la interdisciplina, en ver qué puedo ofrecer yo, qué puede ofrecer otro profesional y cómo podemos abordar estos problemas con distintas miradas. Creo que pensar que podemos comprender una conducta humana desde una sola mirada, o desde el derecho, o desde la psicología, o desde la sociología, nos está limitando. Creo que el ser humano no merece ser mirado desde la limitación, sino desde la amplitud. Y bueno, eso es una conexión de pensamientos personales, pero además quería terminar con una pregunta de la compañera de Uruguay, que me pareció muy importante esto de, al hablar del niño, de tener en cuenta estas cosas en concreto para evitar la revictimización. Por ejemplo, esto, que si el niño viene en un tratamiento antes de que llegue el momento de hacerle la pericia, lo que fuera, se pueda respetar eso. Y me gustaría saber si los jueces están haciendo lugar a que un psicólogo, digamos, que no está participando, a ver si yo entendí bien, es un psicólogo clínico que no está realizando una tarea forense. Sin embargo, quiero saber si los jueces tienen la amplitud de tomar igual lo que ese profesional pueda decir del niño. Esto es bien reciente en Uruguay, porque el Código del Proceso Penal entró en vigencia en 1 de noviembre, ahora. Y es una tarea que tiene o que está llevando adelante la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía General de la Nación. En realidad, para los casos de abuso y de violencia contra menores se está tratando de que se acepte esta situación, o sea, que en la carpeta fiscal, cuando se arma el caso y la denuncia, sea con el informe del psicólogo o del profesional que ya está interviniendo con el niño. Lo que sucede en la justicia de familia común es distinto. Porque ahí sí que nos damos contra la pared en forma permanente, porque en general se piden una y otra vez pericias distintas llevadas a cabo por el Instituto Técnico Forense, porque los progenitores se oponen a las que ya están hechas, y no se le da el valor al informe que hace el clínico que ya viene atendiendo o trabajando con ese niño o niña. No se le da el mismo valor a ese trabajo, se lo considera informe y prueba de parte, y no una pericia que tiene esos visos de imparcialidad, o no, pero que en definitiva a mí me parece que no tiene el mismo valor, porque es una o dos instancias en las que el perito se encuentra y que no le da como para hacer un trabajo correcto con el niño, como sí lo viene haciendo el profesional que viene trabajando con él. Gracias. Por nada. Don Roger Vega. Ya que el tema que se había planteado inicialmente es los menores víctimas de violencia, quería hacer una consulta retomando un debate que se había iniciado en el itinerario anterior. Tengo entendido que tanto en España en el año 2007 como en Perú hace poco menos de 2 años se ha eliminado de los códigos de los niños y adolescentes la posibilidad de que el padre corrija razonable o proporcionalmente al menor de edad, ¿verdad? Esto ha sucedido también en Perú y se han logrado penalizar las agresiones domésticas de 1 a 10 días, es decir, cualquier agresión a un menor por parte de sus padres, por ejemplo, de 1 a 10 días, ya es considerado delito. Conversé con una compañera psicóloga hace un poco de tiempo y me decía que a nivel del ámbito de psicología habían hasta 2 posiciones. Algunos que creían que la corrección física era permisible en determinado grado, mínimo tal vez, y otros que no, que decían que no, de ninguna manera podía ser admisible. Leí una sentencia
que me parece que es de Jaén del año 2010 o 2009 en España, donde el juez decía que por el principio de intervención mínima del derecho penal, algunos casos en los cuales es evidente la intención correctiva del progenitor, era posible no sancionar la conducta. Sin embargo, los legisladores ya tipificaron lo que antes era considerado irrelevante, porque una lesión de un día pues es originada hasta por un pellizcón, en el caso se tenga que determinar médico-legalmente. Por lo tanto, considero que el juez ya no podría ampararse en una determinación de derecho penal mínimo para que el padre pueda cumplir, por ejemplo, su deber de evitar la vagancia del menor, que es un deber propio de la patria potestad. En ese caso, ¿cómo es que podríamos nivelar estas dos desproporciones que existen actualmente para poder llevar al niño hacia un buen futuro? Yo considero que podría, para más allá de haber formulado el problema, proponer una solución que debe volver a la legislación aquel término de la corrección proporcional. Lo dejo al debate. Ahora, un segundo punto, y es básicamente referido a la legislación peruana, es que anteriormente, con la ley de violencia familiar que manejábamos hace poco, más o menos 2 años, los temas de violencia se ventilaban a nivel de Fiscalía de Familia y Juzgados de Familia. Pero ¿qué sucedía? Siempre y cuando no constituyan delito, claro está. ¿Qué sucedía? Que en este ámbito se ventilaba violencia física, cierto tipo de violencia física que constituía faltas, agresión psicológica, maltrato emocional, coacción y amenazas graves, por ejemplo. Se ha querido penalizar y se ha penalizado, pero es obvio que el rango de disvalor del resultado o el rango del hecho al cual nos enfrentamos ahora para que haya sido penalizado se ha vuelto más grave. Ahora lo que se ve a nivel penal, ya no a nivel de familia, son afectaciones psicológicas, afectaciones cognitivas, conductuales y daño psíquico. ¿Esto a qué ha llevado? Que al menos en mi distrito fiscal, a más de 1 año de vigencia de esta ley, no haya ninguna sentencia por este tipo de casos. ¿Por qué? Porque los peritos en ninguna persona determinan la concurrencia de las afectaciones típicas. Cuestión que sí era admisible bajo la ley de violencia familiar anterior, es decir, guiados más por un asunto de política criminal, se ha llegado a desproteger a la víctima antes que brindarle un marco general de protección. Quería saber más o menos cuál era la posición de la Fiscalía de Familia en ese sentido, doctora. Eso es todo. ¿Sí? Cuando se dio la primera ley, mejor no la primera, sino se dio la ley, había un problema con el maltrato psicológico porque la norma hablaba de daño psíquico. Entonces ahí fue el debate que ha generado y que concluyó con la modificatoria actual que habla de lesión psicológica. Entonces el daño psíquico fue señalado que tendría que pasar 6 meses para que un psicólogo pudiera determinar si hay daño psíquico, mientras que una afectación psicológica, y que era lo que refería a la norma anterior, con una evaluación podía determinarse. Alguien nos hacía la diferencia que con la ley anterior lo que se hacía es como una foto de lo que está pasando con la agraviada y que era valorado y que era sancionado, y que lo que se pedía ahora con la nueva norma al hablar de daño psíquico era todo un proceso que según los parámetros internacionales tenía que pasar ese largo tiempo y después de ese tiempo nuevamente reevaluar a la víctima y poder señalarse si había tal daño. Y ahí recién se configuraría lo que es la parte penal. En la última modificatoria que hubo, se habla ahora de lesión psicológica y se pretende, a través del protocolo que se está aprobando, que está aprobado en el Ministerio Público, que puedan los psicólogos determinar si hay una afectación. Lo que he podido constatar a través de las reuniones es que existe un temor de parte de los médicos, en este caso de medicina legal, porque ya no se está hablando de una determinación de una afectación que solo va a estar en el ámbito civil, porque solo antes se podía llegar a una sentencia por el juzgado de familia. Mientras que ahora, como se habla de un delito,
existe mucho mayor compromiso de ellos y podía ser mucha más la carga. Como que alguien me lo dijo, que en Arequipa habían determinado que sí había este tipo de daño y que ya las partes, porque ya aplica el nuevo código, lo habían quejado a este psicólogo y le estaban diciendo un proceso judicial por la opinión que había tenido. Eso es un poco lo que se entiende y por ahí fue la objeción y lo que hasta ahora existe de la aplicación y determinación de un daño psicológico, ¿no? Ahora lo que se pretende es cambiar y hacerse entender lo que es la afectación para que pueda determinar, y lo que dice el doctor, ¿no? Antes había una protección hacia la víctima y lo que ahora vemos, uno es esto del daño psicológico y la otra es de que el juez está determinando las medidas. El juez no se da abasto para poder ver cada caso. Incluso la norma nos habla de una audiencia oral para que dicte las medidas de protección. Muchos de los magistrados, hablo de Lima, no están señalando esas audiencias. Y una vocal en una exposición nos decía, para esta aplicación de esta ley hay 21 posiciones diferentes y son 21 juzgados de familia en Lima que ven estos casos de violencia. Es decir, cada juez tiene una manera de interpretar esta norma que lo que está haciendo es no facilitando lo que dice el doctor, la protección de las víctimas de violencia. ¿Por qué? Por la falta de capacitación, por la falta de sensibilización y porque hay maneras de trabajar distintas. Mientras la audiencia oral, entiendo yo, tiene que ser la inmediación de entre el juez, la víctima, incluso el agresor, para poder entender y ver lo que está sucediendo en ese ámbito familiar, no se da. Emiten medidas de protección sin siquiera llevar a cabo las audiencias e incluso sin tener las declaraciones de parte del denunciado, que por su derecho de defensa, algunos argumentan que este derecho de defensa se está limitando con esta ley. Y esa es la realidad que estamos manejando en el caso peruano. Gracias. Quedan 4 personas que quieran preguntar. Les voy a solicitar que sean concretos, no hagan preguntas de tipo abierta, porque tenemos todo un tema para ir a almorzar y demás, y si no se nos van a juntar. Luego te contestamos, ¿vale? A la corrección pronunciada. Sol María Peña, por favor. No importa, nos duramos un poquito, todas las veces no tenemos estas oportunidades tan especiales de poder compartir entre todos y creo que el tiempo es tirano. y la empanada. Y el moderador también. Y la empanada fue muy deliciosa, así que aguantamos unos 5 minutitos más. No, yo no quiero pasar desapercibida esta oportunidad en cuanto a algo que me pareció interesantísimo. Corrígeme si no es la doctora María Claudia Pintos de Uruguay, introdujo algo muy importante que en el debate y en el intercambio de experiencias. Habló de la violencia química frente al tema de maltrato con los niños. Y a mí me parece súper interesante porque uno siempre está acostumbrado a que la violencia tiene que ser siempre el golpe, el maltrato, lo que es objetivable, lo que se visibiliza de entrada y que uno sabe el choque que se tiene, que de pronto si no ven una prueba específica para entender que hay violencia. Entonces, frente a esto de la violencia química, yo quisiera preguntarle si de manera específica está tipificado como alguna forma de violencia particular. De ahí podemos también incluir otra que yo conozco, y aquí está la psicóloga que no me puede corregir, que es el síndrome del Munchausen-By-Prox, que precisamente tienen que ver con ese tipo de violencias a que se someten a los niños. Entonces yo quisiera saber si eso tiene alguna tipificación específica o queda difuso en las formas de violencia de manera general. Que no hay una tipificación específica, pero sí se reconoce la posibilidad de denunciar ese maltrato, esa violencia química, o sea, la sobremedicación. No conozco el otro síndrome que nombrabas. Sí, la sobremedicación que se le hace a los niños para que estén más tranquilos, para que no molesten en clase, para que no molesten en la casa, cuando se produce en forma abusiva, que pueda hacerse la denuncia que esos derechos del niño están vulnerados. Y la forma de denuncia es lo que yo les decía del artículo 117 del Código de la Niñez y la Adolescencia, que se puede presentar en los juzgados de familia especializados, o en los juzgados de familia común,
dependiendo de cuál sea la situación de vulneración que se denuncia. ¿Pero ha habido algún caso específico de eso que pueda traerlo de referente? Que yo conozca no, pero sí han habido denuncias. Que yo haya intervenido no, pero sí han habido denuncias. Sobre todo por las organizaciones que trabajan con niños, niñas y adolescentes. O sea, que en convenio con el Estado trabajan con esos niños y detectan esas situaciones. Gracias. Por nada. Claudia Marcela Alemanti. Era la misma pregunta, si es que estaba tipificado exactamente, así que ya está contestado. María Inés Díez. Para María Claudia, en realidad lo que le quiero preguntar, que me interesó sobremanera cuando habló de un protocolo para menores huérfanos por femicidio. Pues, perdóname, discúlpame que me haya equivocado. ¿Sí? Claro, quiero que me cuentes en qué consiste ese protocolo y quién lo lleva a cabo, en fin, en qué área se encuentra, quiénes lo desarrollan. El protocolo fue producto de políticas públicas. Es un protocolo hecho o compuesto por varias instituciones y organismos. Dígase el Ministerio de la Mujer, CONANI, que es el que se encarga de proteger el interés superior del niño, la Procuraduría. Cada quien desde su área colabora para, valga la redundancia, proteger y reinsertar a los menores a la sociedad. Dígase dando acogida desde el área de la educación y demás. El Ministerio Público se encarga de identificar a estos y hacer los contactos con las personas clave en los distintos departamentos. Gracias. A la orden. Y cerrando la ronda de preguntas, Cristian Ramos. Bueno, muchas gracias, felicitaciones a los ponentes. Bueno, hay una premisa que tengo que poner. Todos los operadores que están involucrados en la protección de derechos de menores deben entender que toda afectación a este derecho se debe tratar como un problema humano. Y es por eso que se tiene que tratar de manera interdisciplinaria. Entonces, no sé en qué medida en los modelos de vuestros países ha tenido trascendencia los plenos casatorios con efecto vinculante. Pues en el Perú se ha tratado de dar una debida aplicación de la norma, una interpretación adecuada, en afán de ponderar el interés superior del menor. Tenemos un tercer pleno casatorio en materia de familia, donde le ha obligado al juez de familia que a efecto de proteger al menor tenga que flexibilizar todas las normas procesales para propender la protección de este. Sí, porque definitivamente si estamos ante el supuesto de un maltrato infantil, las alternativas no deben ser de inmediato que llevemos a un orfanatorio, a un lugar de protección a un menor. Ahí tenemos alternativas como el acogimiento familiar. Y en qué medida, en todo caso, con la premisa que he puesto a debate, se debería aplicar la suspensión o la extinción de la patria potestad, porque en el Perú hemos tenido casos de feminicidio donde se ha presentado efectivamente este tipo de pretensiones a nivel jurisdiccional para poder romper el vínculo con el progenitor o progenitora en su caso. A niños que son víctimas de femicidio, los llamamos también víctimas porque consideramos que también son víctimas directas, y en el 2016, en la semana de abril, hubieron una seguidilla de casos en Bariloche, fueron 5 casos de femicidios en una semana, y bueno, asistimos a la emergencia, junto con la directora nacional del área, y llegamos a una comisaría, y sabíamos que una de las mujeres que había desaparecido tenía los niños. Entonces empezamos a preguntar dónde estaban los niños y nadie sabía.
Entonces empezamos a ver, digamos, en la emergencia cómo también estas situaciones, los familiares, digamos, atienden en la policía, pero no hay un protocolo, digamos, de atención de niños, ni también los organismos de protección de infancia en ese momento no sabían qué hacer. Estas dos niñas se encontraron, las tenía la maestra, pero bueno, después en otro caso de femicidio observamos un acta policial que decía, se hace entrega de un paquete de cigarrillos, un jean y un niño, o sea, en el acta policial. Entonces decíamos, realmente es necesario un fuerte trabajo, no solo con todos los operadores que trabajan en el sistema judicial, y bueno, a raíz de todas estas brechas que también hace referencia a la atención integral en los casos de violencia de género, se sancionó recientemente la ley nacional que establece la pérdida de la patria potestad automática. Sin embargo, y atendiendo, digamos, a los principios de la Ley de Protección Integral de la Niñez en Argentina, también los niños pueden tener una opinión. Entonces dice, sin embargo, pese que es cuando la sentencia queda firme que la patria potestad se pierde ipso facto, los niños tienen, digamos, un derecho a expresar su opinión porque está en juego su identidad. Y también se encuentra ahora en discusión en el Congreso una ley que se va a llamar Brisa, que es justamente una niña víctima huérfana, que establece una reparación económica, como si fuera una pensión para estos niños que quedan huérfanos. Todavía está establecerse si va a ser hasta la mayoría de edad, hasta que terminen los estudios, pero básicamente comprende lo que sería un salario digamos, básico vital y móvil. Bueno, nada, solamente quería compartirles esto. Doña Mireya. Es un comentario en relación a que las leyes se escriben todo tan románticamente, ¿no? Pero las realidades son otras. Guatemala, pues estamos en esa situación. Una gran mayoría de niños víctimas en sus derechos les son aplicadas las medidas de abrigo temporal, y para ello pues los han enviado a centros de protección. Sin embargo, no sé si ustedes escucharon, el 8 de marzo, el Día de la Mujer, 40 niñas murieron en Guatemala este año, 2017, en un hogar de protección para niños víctimas en sus derechos. Y en esa ocasión, pues se pudo comprobar la cruda realidad que pasaba dentro de ese hogar. Las niñas eran objeto de abusos sexuales, muchas denuncias en relación a eso. Las niñas fueron encerradas por exigir sus derechos y por denunciar este tipo de circunstancias, fueron encerradas en un área, y una de ellas prendió pues un colchón con fuego, y a pesar de que estaban gritando que se estaban quemando, no les fueron abiertas esas puertas. Llegó el triste final de 41 niñas que fallecieron en esa situación. También igual se pudo comprobar que el hogar es para 500 personas, y en esa ocasión, o sea, habían más de 800 personas. Es importante en relación a ese criterio y esa capacitación que deben de tener todas las personas que están involucradas en poder dar esta protección a los niños. Como bien lo dijo el compañero, es un problema humano, ¿no? Y así deberá de ser entendido. Debemos de estar sensibilizadas las personas que trabajan en este campo, sensibilizadas con el tema. No es posible que un criterio no sensibilizado pues afecte un derecho de un niño, una niña o adolescente. Como les digo, pues sería bueno de que ustedes también pudieran revisarlo. Está el tema en relación a la tragedia del Hogar Seguro Virgen de la Asunción de 2017, que está en Wikipedia, ¿verdad? Como un hecho bastante relevante, y que posiblemente nos va a llevar a Guatemala a poder salir sancionados en esa situación, porque no hubo una reacción inmediata por parte de las autoridades. El presidente de la República se pronunció 24 horas después. La dirección de la Secretaría de Bienestar Social, dirigida por un ex juez contra el femicidio, tampoco estaba sensibilizado en el tema, en virtud de que no dio la protección que se necesitaba a esas niñas. Y ese era pues solamente mi comentario. Muchas gracias. Y cerrando, sí.
las preguntas. El doctor Sergio Herrero, por favor. Sí, es un breve comentario porque entiendo que había quedado pendiente de responder, al menos por la parte española, lo que planteaba Roger sobre la problemática del derecho de corrección. En España, hasta una reforma del año 2000 y poco, el Código Civil establecía que los padres tendrán el derecho de corregir moderadamente, se decía, el equivalente a la expresión proporcional que consta en otros lados, moderadamente a sus hijos. Bueno, se eliminó ex profeso esta expresión porque se decía que no había justificación ninguna para la violencia con los hijos. Yo creo que fue un error porque obviamente ahí no se estaba amparando ningún tipo de violencia, y fue un error por las consecuencias. Las consecuencias es que ahora hay con cierta frecuencia procedimientos penales contra progenitores. Normalmente son casos de separaciones y la denuncia la acaba poniendo un progenitor contra el otro porque supuestamente en un periodo de visita, sea padre o madre, pues ha maltratado, agredido a su hijo. Pero estamos hablando no de casos en los que hay maltrato real, sino casos en los que lo que se habla es de que le dio un cachete, que en España es esto, atiende, o, bueno, digo, ejemplo, no que atienda, sino los casos reales de que el padre hecho atiende, o que ha dicho, no, de aquí no sales de acá los deberes, y entonces le ha sentado, le ha cogido por los brazos y le ha sentado y dice, aquí no te muestra acá los deberes, o cosas de este tipo. Bueno, pues esto que puede parecer nimio es denunciado, es encausado, y yo he defendido, bueno, no diría muchos, pero 4 o 5, exactamente 6 casos de estos, de padres y madres acusadas, digo acusados, de personas acusadas de este, y que llegan a sentarse en el banquillo y con unas peticiones de prisión, no de ingreso efectivo en prisión, porque tienen que en principio superar 2 años, pero con unas peticiones de prisión de 1 año y con una medida de alejamiento, que es lo que realmente pues viene acompañando a la medida de prisión. Y la medida de alejamiento no es suspendible. En España hay suspensión de la ejecución, no del fallo, sino una vez dictada la sentencia de la ejecución, en penas de prisión de hasta 2 años. Pero en ningún caso hay suspensión de la ejecución de penas no privativas de libertad. Por lo tanto, las penas privativas de derechos o restrictivas de ellos, como es entre otros el del alejamiento, se ejecutan en todo caso. Entonces, llegas a juicio con supuestos en los que está en juego realmente algo serio. En mi caso concreto, bueno, pues salieron todos bien, no, porque yo creo que debían de salir bien, objetivamente, pero bueno, pues esto es un problema real y la respuesta jurídica es que en teoría, aunque ha desaparecido el derecho de corrección, la respuesta expresa, bueno, son actos siempre que sean moderados y proporcionales, amparados por el ejercicio legítimo de un derecho, sino de un deber, que es el derecho y deber de educar a los hijos, y por lo tanto tal. Pero, bueno, todo eso ya es discutir si concurre en el caso concreto una circunstancia eximente, pero a partir de una acción que en principio es típica, que es el hecho de haber puesto la mano, aunque sea para inmovilizar y que no salga de una habitación hasta que haga los deberes o lo que sea, sobre, o sea, que encajaría en principio en la figura de un maltrato de obra sin causar lesión. Entonces, yo creo que ha sido un error el suprimir esto, y concuerdo contigo en que sería bueno el que hubiera una previsión expresa de ese tipo. Bien, muchas gracias.